En Desayunos vamos con la próxima entrevista. Hace casi una semana la Convención Departamental de Cabildo Abierto en Montevideo proclamó como candidato a la Intendencia Capitalina el coronel retirado Roque García. García ha propuesto terminar con la rosca político-empresarial que, según él, gobierna en Montevideo y descentralizar la toma de decisiones hacia los barrios y municipios. Vamos a estar hablando de su candidatura, que terminó de formalizarse ayer por parte de la coalición republicana. Para eso lo recibimos a Roque García. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien. Estoy contento, un poco decepcionado, pero bueno, estoy contento. Sí. ¿Decepcionado? ¿Por qué? Sí, porque, mira, yo hace una semana la gente no me conocía. Sí. La última semana he venido recorriendo muchos programas de televisión, streaming de YouTube, radios. Y en todos lados me ofrecieron café y masitas. Digo, en casi todos lados. Me llaman de desayunos informales, desayuno. Y yo dije, acá va a haber, ¿no? Masitas, tostada, mermelada. Pero bueno, no importa. Podía ¿no? haberle hecho el reclamo sindical al viceministro de Trabajo designado que se acaba No, bueno, de ir. pero esperen. ¿Quién tiene el cartel que dice desayunos? ¿Quién? Bueno, el café técnicamente puede contar como un desayuno. ¿Es un desayuno frugal? Bueno, está la discusión, la aceptamos. Es una broma. Pero queda hecho el reclamo. García, presentémoslo. Roque. Bien. Bien. Roque, bien. Ustedes, un coronel retirado, vivía a mitad de camino entre Suiza y Montevideo hasta que tomó la decisión de ser candidato a intendente. ¿Cómo llega a esta definición de querer ir por la Intendencia de Montevideo? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorte. Sí, de mi vida. O sea, eso yo en le realidad soy invitaba. montevideano, creo que he vivido más tiempo en Montevideo que muchas de las personas más jóvenes, ¿no? O sea, yo entré en la institución militar con 15 años, entré en la liceo militar, yo nací en Punta Carreta, ¿no? Y me fui de la institución militar con 55 años. Ahí pasé 40 años al servicio de las armas de la patria. Hice una carrera creo que bastante extensa, tengo 7 misiones de paz. Desplegado muchísimas veces, el ejército me mandó a estudiar francés, me mandó además de las misiones de paz en total, yo creo que contabilizo como 10 años entre misiones y cursos en el exterior. Al final de mi carrera militar yo terminé una maestría en políticas públicas en la Católica, que recomiendo, es una muy buena maestría, y cuando ya pasé a retiro a mi señora, que es doctora en Derecho Internacional Humanitario, la vuelve a contratar el Comité Internacional de la Cruz Roja y nos vamos a vivir a Ginebra. Entonces es por eso que, pero como ella es canadiense, tengo mis suegros en Canadá, mis hijos de mi anterior matrimonio en Uruguay y vivimos en Ginebra. No me preguntes cuánto gasto en pasaje, ¿no? Pero eso es un poco el triángulo en el que vivo y eso. ¿Cuántos años tiene ahora? Perdón. 59. Decime que parezco menos. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué se le ocurre entonces ser candidato a la Intendencia de Montevideo? Alguien que es un ciudadano del mundo, en definitiva, ¿no? Que vive con una especie de canción de Jorge Drexler, con una pata en Canadá, una pata en Suiza. Yo creo que tengo yo no soy un ciudadano del mundo, no me considero un ciudadano del mundo para nada. O sea, yo estoy en Ginebra porque apoyo a mi señora, que tiene un buen trabajo y tiene una excelente carrera. Entonces vamos a decir las cosas como son. Entonces, si yo pudiera, viviría en Uruguay, pero el amor es así, también vamos a decirlo. Entonces, ¿cómo surge? Yo ya lo dije en Victoria, pero lo voy a repetir. Sí, bueno, el público se renueva. El público se renueva. Fue un asado. Yo vine a un asado y empiezo a hablar de política. A mí la política me gusta, como campo de estudio siempre me gustó, ¿no? Entonces, yo antes había hecho también una maestría en estrategia en el ámbito militar. La estrategia y la política tienen muchas cosas en común. Hablando, yo empiezo a hablar de lo que se debería hacer en política en Uruguay y uno de los que está ahí me dice, pero deberías venir y presentarte a diputado, ¿no? Yo dije, no, yo diputado no quiero ser, con todo respeto a los que son diputados y todo el respeto para los que son senadores. Yo si vendría para ser candidato a intendente. Y me fui y seguí, era una reunión de amigos, obviamente que había algunos amigos cabildantes. Y al otro día me empiezan a llamar y me dice, bueno, lo que dijiste ayer, ¿no? ¿Era cierto? Y yo dije, bueno, déjame que lo pienso. En ese momento yo estaba en Uruguay, hice una llamada, ¿no? A Ginebra, obviamente, y me dijo, bueno, dale, si a vos te parece, lo intentamos. Y entonces, bueno, eso es por eso lo que estoy acá. Pero en realidad fue porque, digamos, esa es la anécdota. Con Cabildo, ¿quién lo promueve? ¿Usted fue cabilante? Yo soy un independiente. Yo soy un independiente. Más, si tú ves la foto... ¿Independiente o cabilante? Yo soy cabilante independiente, pero independiente de Cabildo. Yo soy simpatizante de Cabildo sin ser adherente. O sea, conozco mucha gente
conozco mucha gente. A mí no me llamó nadie. No, bueno, pero es asado que alguien lo llama y le dice eso que dijiste, ¿es verdad? ¿Quién era? Claro, no te lo voy a decir, pero obviamente no fue el general Manini. No fue el general Manini. Es más, si ustedes ven en la votación en la asamblea, o sea, cuando ¿cómo se llama? La convención de Cabildo hace la votación, ustedes ven quién levanta la mano. Yo tuve 77 votos, si no me equivoco, Javier Cabo tuvo 30 y pico. Las 18 abstenciones son básicamente toda la cúpula de Cabildo. O sea, Manini no votó por ninguno de nosotros dos. La cúpula de Cabildo no votó casi por ninguno de nosotros dos. Hubo que era, de alguna manera, yo entiendo que soy, o sea, un candidato que viene simpatizante, pero que no viene de la política y no quiero estar en la política, tampoco, para ser sincero. ¿Y cómo sería no estar en la política y ser intendente de Montevideo? No, bueno, yo quiero ser intendente de Montevideo y tengo que pasar a través de la política. Eso es obvio. Pero yo no quiero ser candidato. No me vas a ver nunca una lista de diputado, nunca me vas a ver una lista de senador en tu vida. No me vas a ver si la bella mala imprenta está mal hecha. No la vas a ver. Ni siquiera me presento a edil. Ni siquiera quiero, o sea, yo quiero ser intendente porque, perdón, no quiero ser intendente. Yo le quiero ofrecer a la gente los servicios de una persona que tiene, digamos, alguna capacidad de experiencia administrativa, tiene una formación determinada, tiene, digamos, una formación en disciplina, una formación en liderazgo, una formación en estrategia y que, como tengo una vocación de servicio, ofrezco los servicios para liderar la recuperación de Montevideo. Es eso mi propuesta. Eso, perdón, ¿cómo se compatibiliza con toda esta situación que contábamos de la vida fuera del país? Se te compatibiliza porque, bueno, yo creo que cuando uno tiene una vocación de servicio, la ofrece a quien... Yo te digo, mira, yo puedo hacer esto por vos. Si tú me decís que sí, vengo, y si me decís que no... Pero si la gente te vota, tenés que radicarte en Montevideo. No, obviamente, bueno, sí, obviamente no. Yo, sabes que estuve pensando en manejarlo por WhatsApp, pero no creo que pueda, ¿no? Por eso. No, incluso vengo para la campaña, o sea, yo voy a hacer la campaña y, bueno, obviamente que confío que Dios mediante la votación, la gente se dé cuenta de la gravedad, que después vamos a hablar de la gravedad de la situación en la que vivimos, y tengamos la intendencia y obviamente vamos a venir y a recorrer los barrios y estar en Montevideo, una ciudad que amo. Eso es la verdad, una ciudad que amo. Si no me equivoco, el compromiso de venir es si ganan. Si pierden, vuelve a la modalidad de la que está ahora. Dentro de 5 años, volvemos. Dentro de 5 años a intentarlo de nuevo. Exactamente. Hace un ratito escuchábamos algunas declaraciones y vos decías un concepto que era Montevideo está enferma. Sí. ¿Qué es lo que vos, cómo diagnosticás esa enfermedad? Bueno, mira, viste lo bueno que tiene vivir afuera es que uno ve las cosas con otra perspectiva, ¿no? Entonces, si tú mirás Uruguay de lejos, o sea, cuando lo mirás de otro país, nosotros somos la 11ª mejor democracia del mundo, ¿está? Eso es, nos damos en el 10, en el 11, estamos en el 11 de 198 países. Así que haciendo un cálculo fácil, estamos entre los 5 mejores países más democráticos del mundo. Entonces vos decís, bueno, tenemos un capital político, tenemos muchas cosas para sentirnos orgullosos. Ahora, tú mirás Montevideo, de ninguna manera está entre el 5% de las mejores ciudades del mundo. Cuando tú te bajás en Tres Cruces si venís del interior, o te bajás en el aeropuerto si venís del exterior, y entras a Montevideo, te choca la mugre y el abandono. Te choca. Vos decís, pero no me acordaba que estaba tan sucia. Yo me acuerdo de un Montevideo, no solamente más seguro, que esa fue, sino mucho más limpio y mucho más ordenado y mucho más fácil de vivir para los vecinos. Hoy por hoy es muy duro vivir en Montevideo. Yo ya lo he dicho, conozco ciudades con mucho más altos niveles de pobreza, y con ni la mitad ni un tercio de la basura en la calle. Entonces los montevideanos estamos viviendo, y hay un proceso que después si quieren lo describimos, de cómo dejamos de ver las cosas. Porque llega un momento que si yo te digo a vos lo sucia que está Montevideo, vos decís, no está tanto, porque el proceso de suciedad lleva tantas décadas que vos no te das cuenta. Pero mirás fotos de los años 60, de los años 50, de los años 70, y la ciudad no estaba así. Pero Roque García tiene un plan pensado para hacerlo, pensando en que no estaba con la cabeza metropolitana hasta hace muy poco. Sí, claro, porque una vez que, una de las cosas que yo te dije que pretendemos volcar, mi persona y el equipo que me acompaña, es planificación estratégica. Nuestro programa se llama Montevideo 2040. O
sea, no hay nada de ya. Puede haber medidas de impactos, obviamente, pero el programa es a 2040, es un programa estratégico, un programa en que cambiamos totalmente la concepción de la ciudad. Nosotros venimos a dar vuelta la relación de poder de esta ciudad. Entonces, ese programa tiene 5 ejes, que si me lo dejan más o menos se lo voy contando. El primero es limpieza e higiene. ¿Tá? El primer eje es un eje de transformaciones, ya ni siquiera es de gobierno. Vamos a transformar la ciudad. Entonces, limpieza es que hay una bolsa en la calle, o decís que horrible, higiene es cuando al lado del container alguien orinó o defecó, porque eso es una amenaza biológica. Cuando tu cerebro te dice andate de eso, es porque tu cerebro sabe que tú te podés contagiar de esas heces humanas. Entonces, una cosa que hay en Montevideo, que antes no pasaba, es que hay gente orinando y defecando en la calle. Yo voy a hacer una anécdota que viene al caso. Cuando yo era chico, 8, 10 años creo, fuimos con mi padre a un país de Latinoamérica que no vale la pena mencionar, y él me dijo, ojo que podemos llegar a ver gente orinando en la calle, porque en Montevideo yo nunca había visto a nadie orinar en la calle. Era cosa de otros países. Ahora, si yo viajara con un niño de 8 años, no se lo tendría que decir. Igual eso excede lo municipal, ¿no? Porque en realidad el hecho de que haya personas que tienen que hacer sus necesidades en la calle es un problema mucho más profundo. Vamos a volver a él. Déjame terminar con los 5 claro. ejes y después venimos, porque eso es un tema muy interesante, la población de itinerantes. Pero vamos a entrar en ese tema después. Después tenemos el segundo eje, que es movilidad. Transporte y movilidad. ¿Tá? Transporte y movilidad son 2 cosas distintas, pero por ejemplo la movilidad de las personas con movilidad reducida o de cualquiera de nosotros, cuando se quiere poner un poquito más elegante y querés un zapato que no se te embarre, se complica, porque la vereda de Montevideo está molida desde 1956. Es el único país que yo conozco que la Intendencia no hace la vereda. O sea, en casi todos los países, cuando vos levantás la calle, vos haces todo, porque es mucho mejor. Ahora solamente se lo hacen a los autos. Lo demás, vos manejate. Vos para hacer 4 cuadras de tu casa, si querés ir con un carrito de bebé o lo que sea, a 10 vecinos por cuadra, 40 vecinos se tienen que haber puesto de acuerdo para que tu tránsito sea agradable. Como eso no pasa, bien, transporte y movilidad. Segundo eje, gobernanza, gobernabilidad. Hay mucho paño para cortar adentro de la Intendencia. Una de las cosas que queremos que nos ilumine es lo que se llama el silencio positivo. Tú estás por empezar una pyme, estás por empezar un emprendimiento, hay una serie de requisitos que tenés que cumplir. En muchos países del mundo vos te presentás, decís que cumplís y abrís. Tantos días después, o sea, si tantos días después la Intendencia no te contestó, estás autorizado. Obviamente que te presentaste para cumplir esos requisitos. Puede venir una inspección después, pero no estás esperando. Hay que darle al vecino facilidades para que las pymes generan la mayoría de nuestros puestos de trabajo en Uruguay. No quiero entrar en el tema. Creo que con eso di más o menos un pantallazo. Ahora entramos en uno de los más importantes ejes de transformación, que es descentralización. Pero descentralización en serio, porque la descentralización está en la base, digamos, en la base de la ideología artiguista y en la base de la ideología ballista. No quiero hablar de ideología, pero si quieren vamos a ese tema. Es decir, el poder tiene que estar en los ciudadanos y no esa rosca que yo acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo haces para bajar? Como es un programa estratégico, vas a poder generar capacidades. Entonces, que en un municipio que tiene 140.000 personas, tiene más gente que muchos de la ciudad del interior, creo que casi toda la ciudad del interior, ¿no? Entonces, que puedan decidir, la basura en este municipio, la recolección el lunes, viernes y sábado, container afuera, empresa privada, en este es empresa pública, con bolsas, cada municipio que puede elegir, porque lo importante que la gente tiene que entender es que Montevideo es una ciudad muy compleja y cuando vos tenés sistemas complejos para analizar, la única forma de ser eficiente es dividirlo en partes, en sistemas más simples. Entonces, eso es descentralización. Va buena, o sea, descentralizar. Esta es la torta de plata que hay, después hablaremos de plata. Esto se ejecuta a nivel municipal, esto se ejecuta a nivel, a nivel de la ciudad, a nivel del municipio, a nivel del barrio. Entiendo entonces que usted lo que propone es que, temo equivocarme, la competencia hoy del contenedor es de la Intendencia, el entorno del contenedor está más coordinado por los municipios. Usted propone que la propia recolección esté coordinada por los municipios. Sí, yo propongo como eso. Déjame terminar y voy a cultura y vuelvo. Disculpame, pero... Entonces, el último eje, ¿cuál es? Cultura. La cultura es fundamental. Para cambiar una ciudad hay que cambiar la cultura. Cuando nos enfrancamos en discusiones banales, pueden ser divertidas, pero no dejan de ser banales, como si las papeleras van o las papeleras no van, la única contestación que se puede tener es ¿cuál es la cultura de los vecinos con las papeleras?
Es decir, ¿la van a cuidar y vas a lograr que los vecinos hagan eso o no? Entonces, la discusión de la papelera no tiene una solución cierta, a menos que las pongas en un sistema. Y cultura es todo. Montevideo es una ciudad, lamento decírselo, que ha perdido la búsqueda de belleza. Ustedes miren los últimos monumentos, las últimas cosas, es lo que se llama brutalismo. El brutalismo es un movimiento arquitectónico que adora el cemento. Y ha perdido, digamos, lo que a nosotros nos gusta, que es la flor, el rococó, la puerta con vidrio. Lo hemos perdido. Es todo cuadrado y de hormigón. Cuando una ciudad pierde la búsqueda de belleza, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta ni siquiera habitar en esa ciudad. Entonces, muchas de las cosas que sabemos que hay aumento de los índices de depresión son por el brutalismo, por la iluminación nocturna, porque las calles son depresivas, porque hay orín en la calle. Entonces yo cada vez me aíslo más. El vecino ha perdido la capacidad de sentarse en la vereda, disfrutar de la vereda, apropiarse de la vereda. Los vecinos están recluidos. Cuando yo era joven, en el barrio donde yo nací, los muritos eran así, y la gente se sentaba y las puertas estaban abiertas. Tú sos muy joven, ¿no te acordás? Las puertas estaban abiertas y se cerraban de noche. Ahora, ese murito arriba tiene reja y arriba tiene... Volvemos a lo mismo. Los cambios que ha atravesado la sociedad exceden las competencias, o por lo menos en algunos casos, de una intendencia. Claro, hay temas de seguridad que hacen que esas cosas pasen. No, claro, hay que tener una mirada global, hay que tener competencias estratégicas. Podemos hablar, no sé por qué, dígame por qué... No, bueno, yo le había hecho una pregunta concreta respecto al tema de la descentralización de las competencias de limpieza que usted proponía para los municipios. Cualquier decisión se toma al nivel administrativo más bajo. Al otro día que yo sea intendente, la alcaldía no tiene un ingeniero, un contador, no tiene porque no tiene competencias. La estrategia es el arte de generar competencias. O sea, yo primero genero una nueva competencia y después la aplico. O sea, yo sé que si mañana soy intendente, la ciudad es una mugre y las alcaldías no son capaces. Tenemos que hacer un programa de transformaciones que haga que haya más peso político primero. O sea, hablamos de ampliar la capacidad de la Junta, que las alcaldías sean más grandes. Yo vivo en Suiza, hay mucho de un modelo suizo, de volver a ser la Suiza de América, en donde todo se vota, en donde todo se decide en la comunidad, en donde hay referéndum para decir si los carteles de los bares nocturnos a qué hora se apagan, en donde la gente decide todo. Y no como nos pasa a nosotros, que si tú tenés un container en la puerta de tu casa, tú tenés que enfrentarte con una burocracia enorme del edificio enorme de 18 Ejido, para la cual... En concreto, ¿cómo sería eso de que los vecinos deciden todo? Digo, más allá, Uruguay tiene la experiencia de iba a decir los fondos concursables, los consejos vecinales y el presupuesto participativo. El presupuesto participativo anda en $50.000. El presupuesto de la intendencia son 700 y pico millones de dólares. O sea, ponelo en... Pero que su propuesta concreta sería ampliar el presupuesto participativo, porque habló también de... Agarro todo el presupuesto, agarramos, es una propuesta no para mañana, es para generar competencias, estamos de acuerdo. O sea, cada una de esas entes, de esos municipios empiezan a crecer. Y entonces tú empezás a pasarle, a medida que tienen capacidades, les empezás a pasar tareas. Si yo mañana, al otro día, digo, ustedes ejecuten un presupuesto, en una alcaldía hay 5 personas y su equipo técnico es muy chico. Digamos, en una alcaldía ideal dentro de 10 años de transformaciones, ellos tienen un equipo completo y deciden exactamente entre un ejecutivo y un legislativo, en vez de que haya 5, tiene que haber 29 consejos en esa pequeña cámara, que son los que deciden cómo se maneja el presupuesto y que además pueden invertir o no pueden invertir, pueden decidir si lo gastan en luces, si lo gastan en un festival, si lo gastan en higiene o si lo gastan en mejorar la seguridad. Porque si bien la Intendencia, y contestando engancho con tu pregunta, no tiene potestades directas sobre lo que vos llamás seguridad, yo creo que ahí, si me permitís, la seguridad es una sensación. A ver. La seguridad es una sensación. Yo me siento seguro al cruzar una calle, después viene un ómnibus y me mata. La seguridad es una sensación. La seguridad es una sensación que se da cuando vos te sentís, tu cerebro viene procesando entornos seguros o no. La iluminación, depende del tipo de iluminación, te da más o menos seguridad. Una vereda hecha bien, si tú venís de tacos, te da más o menos seguridad. Un container desbordado te da un pico de estrés porque vos sabés que puede aparecer una rata. Una persona durmiendo en la calle, está demostrado que te da más estrés. Y hay un estudio muy interesante, no sé qué... No,
quería decirte, cuando yo te hablaba de seguridad, no hablaba de sensación, hablaba de datos, ¿no? La cantidad de homicidios que tenemos por día, por ejemplo, es una cuestión de seguridad que no tiene que ver con la intendencia. Bien. Y no es una sensación, ¿no? No, la seguridad, vos tenés que, para analizar la seguridad, tú tenés que analizar, iba a ir un ejemplo muy claro. Cuando tú le preguntás a la gente cuáles son los barrios, ese estudio no está hecho en Uruguay, está hecho en otro país, simplemente lo conozco, después se lo mando y lo cito, si tú le preguntás a la gente cuál es el barrio más peligroso, la gente te va a decir el barrio A. Cuando tú ves los índices de criminalidad, normalmente es el barrio B. ¿Qué pasa? La gente se empezó a preguntar, ¿cuál es el barrio A? Hay más mugre, la iluminación es peor, hay más gente durmiendo en la calle. Es más abandonado. Porque en realidad, si bien la tasa en Uruguay, la tasa de homicidios está creciendo en los últimos 10 o 15 años, la tasa de prisionización... Y está concentrada en barrios muy concretos. Pero si tú te podés llegar a sentir más insegura en un entorno con mugre, con gente durmiendo en la calle. Entonces, digamos, y la intendencia puede hacer un montón de cosas, pero un montón de cosas. Iluminación, lo que se llama arquitectura que marque los niveles. Hay muchísimo para hablar del tema, pero muchísimo para hablar del tema. A mí me interesa detenerme un poco en tu perfil personal, sobre todo porque dijiste que vivís en Suiza, para entrar en contacto con cuál es la impronta política o ideológica que representás. Dijiste que entraste con 15 años a las Fuerzas Armadas, las llamaste las armas de la patria. Entiendo que en esos años todavía estaba la dictadura militar corriendo. Me pregunto si hubo algún tipo de reflexión de tu parte respecto a que te sumabas a unas Fuerzas Armadas que gobernaban de facto nuestro país en un claro gobierno antidemocrático que violaba los derechos humanos, ¿no? Sí, obviamente que hubo una reflexión. O sea, cuando yo tenía 14 años no hice todas esas reflexiones, ¿no? Vamos a decir las cosas como son, porque uno tiene 15. 15 habías dicho. Bueno, pero yo entré con 15. La decisión la tomé con 14, o sea, ¿me entendés? O sea, yo me preparé, o sea, yo entré con 15. La decisión la hace un adolescente entre los 13 y los 14 años, a los que les interese. Mi padre fue secretario de Washington Beltrán. O sea, yo vengo de familia, digamos, mi padre estuvo en el gobierno antes del golpe. O sea, yo conozco y sobre todo después conocí más los entremeses de lo que pasó en la política, por lo menos lo que le pasó a mi familia. Porque mi padre se fue para Buenos Aires, él no tuvo ningún tipo de participación, simplemente consiguió un mejor trabajo y se fue a vivir a Buenos Aires. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál es mi ideología? Mi ideología es netamente artiguista. Yo soy artiguista hasta la médula. Estoy inmensamente orgulloso de haber nacido en esta tierra, en la tierra donde nació una persona que en casi toda América hay un monumento que lo recuerda. Y es una persona que en 1813, escribe o manda a escribir una frase que para mí nos tiene que iluminar a todos. La libertad en su máxima extensión imaginable. Imaginable. Todo lo que vos te puedas imaginar de libertad, es eso lo que el artiguismo te va a dar. Pero además, al contrario de otros líderes militares de la época y capaz de todo el mundo, mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Es decir, el asambleísmo. Y a su vez, la soberanía particular de los pueblos, que básicamente, para decírselo a la gente, es que cada uno se rasca donde le pica. Es decir, ¿cuál es la soberanía particular de los pueblos? La soberanía particular de los pueblos, que el pueblo de San José puede tener una soberanía, tu pueblo puede tener otra y tu pueblo puede tener otra. Es decir, eso viene de un modelo hispano, si querés algún día hablamos más, pero eso es la ideología, la que tengo, la que tuve y la que tendré. A esta altura no creo que cambió mucho. No sé si contesta tu pregunta. No, mi pregunta era si habías reflexionado en que integraba fuerzas que gobernaban de manera antidemocrática y violando los derechos humanos. Yo creo que la contestación es obviamente que lo reflexioné. También entiendo que en su momento vivíamos en una guerra fría. O sea, si tú entras en esos años, o sea, si tú ves, es innegable que existía la Guerra Fría. Que estábamos todos muy contentos porque habíamos zafado de la guerra caliente. O sea, ustedes saben que hoy hay más de 10.000 armas nucleares en condiciones de ser disparadas hoy. Y entonces la gente pensaba que podíamos ir a una guerra nuclear, porque en el incidente de Cuba estuvimos muy cerca de que eso se estallara con consecuencias impensables, ¿no? La crisis de los misiles. Dice. La crisis de los misiles cuando Kennedy cree que Fidel no tiene armas y ahora sabemos que Fidel sí las tenía. O sea que si Kennedy hubiera atacado a Cuba como se lo recomendaban sus mandos militares, Castro hubiera evaporado Washington. Eso es lo que hoy sabemos, eso lo pueden investigar. Entonces, la gente que venía de eso
pasamos a luchar la Guerra Fría. Corea, Vietnam, lo que pasó en Uruguay y la reacción. Es decir, la guerra que declaró el Uruguay el 15 de abril de 1972, la declaró la mayoría del Parlamento, eso hay que decirlo, creo que fue el 80% del Parlamento votó el estado de guerra interna. Estamos muy lejos del 83. Bien, pero es el entorno de guerra, porque la guerra, ¿cuál es la mejor descripción de la guerra que he encontrado? La guerra es el infierno. La guerra es el infierno. No entres en el infierno porque la guerra es el infierno. Eso es lo que significa, saca lo peor de cualquier ser humano. Como yo he estado en algunos lugares donde la guerra se vive, es eso. Bien, en el 80 votaste, no sé si votabas en el 80, pero asumo que votaste por legitimar el poder militar en la Constitución. En el 80, yo no sé, nací en el 65, decime qué edad tenía. No sé, ya tenías 18, ¿no? Sí, no. Estabas entrando a la fuerza. No voté, pero sí sé, porque recuerdo, porque lo leí, lo estudié, que si eso que decís vos es cierto, más del 40% de los uruguayos votaron eso. Y hay dos opciones, o el 40% de los uruguayos tan bajos en moral, tan bajos en ética, no entienden la realidad y en realidad o tú sos superior moralmente al 40% de los uruguayos en ese momento. Yo ni era nacido. Por eso, bueno, pero ahora, al juzgarlo. Porque cuando uno juzga la historia tiene que ser muy cuidadoso. César era romano, pero hoy sería italiano, porque había nacido en Roma. Pero si yo le digo a César que era italiano, César me dice no. César es romano porque en las circunstancias, él se hacía llamar romano y en ese momento. Entonces, cuando nosotros nos retraemos a esos años, y ustedes saben que yo escribí un capítulo, un libro que se llama Camino del Golpe de Estado, lo primero que uno tiene que meterse es en la mentalidad de los actores. Si el 80% del Parlamento uruguayo dice que hay un estado de guerra, hay un estado de guerra. Sostener lo contrario es contrafáctico y además malinterpreta, prejuzga y desprecia a quienes en su real saber y entender consideraban que Uruguay estaba bajo un estado de guerra. Muchos se arrepintieron después, ¿no? Sí, tú capaz te has arrepentido de muchas cosas, no, bueno, porque yo también, pero cuando estudiás la historia, vos no tenés que, vos si querés estudiar el momento y querés juzgar la decisión, vos no podés decir otra cosa, como te pasa a vos, a vos, a vos. Cuando yo compré esta casa, esta era lo que yo pensaba. Para juzgar la historia hay que jugar a los actores en el momento. Pero vos, por ejemplo, cuestionás que haya existido el terrorismo de Estado, algo que está establecido en la ley, ¿no? Bueno, hay leyes que establecen cosas que no son necesariamente ciertas. Eso es claro. ¿No hubo terrorismo por parte del Estado durante la dictadura? ¿Qué es el terrorismo? Definímelo tú. El terrorismo es cuando vos, una fuerza armada, cuando una fuerza armada ataca a otra fuerza armada, no es terrorismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es guerra. Es guerra, tipo de guerra. Cuando una fuerza armada ataca a un débil para extorsionar al fuerte. Eso es terrorismo. Es decir, terrorismo, y es la definición que hay en el mundo, que es muy discutida, pero básicamente, cuando un fuerte ataca a un débil. Es decir, le voy a poner un ejemplo actual. Sí, por ejemplo, cuando un ejército no deja llamar a elecciones, tortura en las cárceles, destituye profesores, todo ese tipo de cosas. Desaparece personas. Pará. No. ¿Algo sí. que no pasó? No, porque lo que no estamos discutiendo no es sobre lo que pasó. Para discutir sobre lo que pasó tenés que ir a los libros de historia. Lo que estamos discutiendo es la evaluación que vos hacés de lo que pasó. Y sobre lo que pasó es No, vos me diste una definición de terrorismo de Estado. Y tú me cortaste, ¿me vas a dejar terminar? Dale. Digo, si no, conversamos. No, hagámoslo. Entonces, el terrorismo es cuando un poder ataca a un débil para extorsionar al fuerte. Entonces, ¿hubo terrorismo de Estado? Bien. Vamos a analizar los hechos, los datos, que están a la vista porque hay algo en Uruguay que es destacable. La Universidad de la República publicó 3 tomos, yo no sé si tú los leíste, 3 tomos que hace todas las violaciones a derechos humanos en Uruguay. Persona por persona que fue detenida, persona que fue desaparecida, está todo. ¿Dónde fue desaparecida? ¿Qué organización militar integraba? Porque eran organizaciones militares que pretendían por la fuerza imponernos un régimen de partido único. Eso hay abundante bibliografía que lo muestra y lo demuestra. Eran organizaciones armadas, a menos que a vos no te guste elegir a quién votar. Ellos querían para nosotros un país en donde uno no pudiera elegir a quién votar. Entonces, esa organización en un régimen de Guerra Fría sí cometió los primeros actos de terroristas. Porque no, en Uruguay, lo he dicho varias veces, en Uruguay no murieron generales. En Uruguay murieron un par de coroneles. En Uruguay la mayoría de los que cayeron, muchas a traición, fueron soldados y policías. La inmensa mayoría de las víctimas de los ataques terroristas, obviamente eran terroristas,
¿Cuántos policías tenés que matar para que Pacheco Areco cambie su política social? ¿Cuántos? ¿Cuánto te parece que tenés que matar? Y después que mates unos cuantos. Pero no es el perdón que entiendo, seguí con el razonamiento, pero no es el punto. Acá nadie dijo que los movimientos guerrilleros no cometían actos de terrorismo. Tenés razón, esa corrección es válida. Entonces vamos a hacer la siguiente. El Estado reacciona y ¿a quién encarcela? ¿Cuánta gente encarcela? ¿Cuál es el pico de gente presa en el pico del gobierno militar? ¿Ninguno lo sabe? Bueno, yo sí lo sé. 2.500 personas. Que lo sepas tú. 2.500 personas. O sea, hoy hay 14 o 16.000 personas presas. Hoy. En el pico del gobierno militar. En el pico del gobierno militar había 2.500. Que después se fueron. Estamos obviando me parece, una situación muy clara, que es la desaparición de personas. No estamos obviando. Vamos a llegar a esa. Vamos a llegar a esa. Vamos despacito, que el tema es complejo y ya veo que ustedes muchos datos sobre el tema no manejan. 2.500. Hoy hay 14.000 presos. O sea que hoy el Estado es más represivo de lo que fue en ese momento. De esos 2.500 presos, ¿cuántos integraban organizaciones armadas? Prácticamente el 80-90%. ¿Cuánto permanecieron en prisión esos 2.500 presos? La mayoría menos de entre 2 y 3 años. Y algunos quedaron al final. Eso es captura, juzgamiento, porque todos estaban juzgados, y detención. ¿Cuándo empieza el proceso? ¿Querés hablar de desapariciones? Bien, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo se da el pico y dónde son? 80-90% son en Argentina. ¿Tá? Que muchas de esas desapariciones no son desapariciones en el sentido que uno se conoce. Es decir, la persona en Argentina, en esos años, después que cae el peronismo, hay una guerra entre bandas peronistas que el Estado no peronista permite. Entonces hay un montón de gente que aparece todos los días muerta en la calle, yo lo sé porque en muchos de esos tiempos yo vivía en Buenos Aires, amanecía el diario con gente que aparecía muerto y muchos de esos no eran identificados. No son todos, pero es una parte importante. De los 109, el mejor trabajo que lo hace la Universidad de la República habla de 168 desaparecidos, de los cuales 32 son en Uruguay. ¿Vivías en Buenos Aires en esa época? Yo, porque mi padre, ¿te acordás que te dije que se consiguió un trabajo? Yo iba y venía. Como niño, ¿no? Sí, antes de entrar en la... era... Claro. Volvemos a lo mismo. Nací en el 65, en el 70 y pico, no puedo tener mucha edad. Entonces, esa represión que se da en Buenos Aires, que es loca, porque el Estado ahí sí pone una banda, la banda de Gordon, que lo supongo que todos sabrán, que hace horrible. El Estado uruguayo, como lo dijo la misma Topolansky, Dixit Topolansky, para decirlo en latín, dice, son un puñadito. En Uruguay hay 27 desapariciones, todavía no hemos encontrado los cuerpos de las 27. Horrible, pero es horrible. Hacerle eso a una persona y a una familia es horrible. No se debería haber hecho, pero también hay que decirlo, no hay que justificarlo, hay que explicarlo en el contexto que se sucede. Entiendo lo de los 27, pero en realidad son casi 200 familias uruguayas con desaparecidos, ¿no? Claro, los pero 27 mucho es una reducción porque sucedió acá. No, porque el Estado es responsable, porque lo que hacen, el Estado es responsable de dos maneras. O sea, el Estado es responsable por lo que le pasa a los ciudadanos uruguayos en el territorio uruguayo, sean extranjeros o no. Y el Estado es responsable por lo que le pasa a cualquier ciudadano por sus agentes oficiales. Es decir, si yo voy como representante del Estado a otro país y cometo un crimen, el Estado es responsable. Bien, de esos 197, ¿de cuántos hay probada responsabilidad del Estado uruguayo? En algunos, no en la mayoría, porque cuando tú lees el libro te dice cuerpo encontrado en tal lado y nosotros sabemos en qué momento, pues ya está abundante bibliografía, ya hay casos jurídicos y todo eso, en el momento en que se terminó. Y si yo te digo, ¿quién terminó esos viajes de oficiales uruguayos a Buenos Aires a cooperar en operaciones de represión? Ahí va, ¿Quién fue? Coordinación, la coordinación empezó en el 75 y terminó en el 75-77. Cuando llega el teniente general Gregorio Álvarez, la corta. Y se terminó. Y por eso, si tú mirás la gráfica de desaparecidos, hay unos poquitos en el 2-3, hay 75-76, tuc, 0. Y después hay 0. O sea, la pregunta original, ahora sí te dejé de explayarte, iba... Paula decía, vos desconocés la existencia del terrorismo de Estado, vos definiste el terrorismo como un ejército que va contra un débil, y lo que ocurrió acá fue que el ejército, más allá de las circunstancias que desembocaron en el golpe de Estado, hizo las cosas que yo te había reseñado de todos modos, y entre otras cosas no se celebraron las elecciones hasta el 84. El golpe no lo da el ejército. No podés negar, no podés ser contrafactual. No podés ser contrafactual. Si vas a hablar de responsabilidad política, el golpe no lo da el ejército.
el golpe lo da el presidente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Sí. El presidente tiene todo el derecho a disolver el Parlamento, ¿estamos de acuerdo? Tiene todo el derecho a disolver el Parlamento y tiene que llamar a elecciones 6 meses después. Pero la cabeza pensante de esa organización fue una organización política. Y en el 76, Bordaberry dijo, bueno, se terminó mi mandato, le terminaron el mandato, lo que sea, y siguió. Y empieza La lo fuerza. que yo considero... yo no quiero hablar de historia del golpe. No, no, está bien, está bien. No me están dejando Yo, hablar de Montevideo. La verdad que No, hablamos yo tampoco de Montevideo, tenía empezamos a hablar de ganas. Montevideo, sí. Pero hablamos de lo que ustedes me digan. Pero el proceso cívico-militar tiene 3 etapas. Ujú. Entonces, la primera, la que vos describís, después viene una segunda etapa y después viene una Salió. tercera. En la del medio es donde suceden las cosas que ustedes tanto marcan. Esa es la verdad histórica. Yo los invito, a los 3 y a todos los que nos miran, a que lean el informe de la Universidad de la República, que está muy bien hecho, y ahí habla de 168 desaparecidos, te da país por país, te da la fecha, te da la gráfica, te dice a qué organizaciones armadas pertenecían. Está súper bien hecho, es un trabajo hecho coordinado por Rico y con 11 investigadores. O sea, ¿cómo llegamos de 168 a 197? ¿Te molesta esa diferencia de 30, no los 160 y... No. A mí, yo cuando estudio historia me gusta saber los datos. Me gusta saber lo que es dato y lo que es interpretación. Jesús nació en Belén, lo creemos, hemos encontrado bastante evidencia histórica. Y bueno, yo no sé si reencarnó al tercer día. Yo creo que sí, porque soy católico. Pero el dato duro es ese. Cuando vas a analizar algo y luego cuando lo vas a pretender juzgar y vas a poner un juicio moral, las dos cosas que tenés que ser muy claro es cuál es el dato y en qué momento vos te sentís tan superior a la persona que hizo lo que hizo. Eso es muy importante. Y además, cerramos, déjame terminar, ¿qué pasó? Hubo 2 referéndums con una generación de diferencia en que la gente decidió perdonar. Son Bueno. dos cosas diferentes. Bueno, Pero bueno, No, claro, la tendríamos que hablar del mucho perdón más. también es polémica, ¿no? Si perdés, pero gana la coalición republicana de Montevideo, ¿vos estarías dispuesto a integrarte al gobierno departamental? No creo. No. O sea, venís solo si sos intendente, si perdés te vas, y bueno, y volvés a intentarlo dentro de 5 años. Sí, o capaz Ese es el compromiso con Montevideo. No es el compromiso con Montevideo y yo voy a seguir trabajando por Montevideo. Nosotros vamos a hacer lo que se llama, no sé si conocen el término, gabinete en las sombras. Es decir, vamos a hacer un gabinete. Yo estoy trabajando con los equipos técnicos. Creo que soy una persona bastante perra, como diciendo, yo empiezo a trabajar. Tenemos una propuesta de más de 80 páginas. Tenemos 20 personas trabajando, confío que estén trabajando mientras nosotros hablamos. Nosotros tratamos de ir, sobre todo, sobre hechos, dejar la ideología y las consideraciones, ir al hecho duro, porque cuando uno llega al hecho duro, se saca cuando uno no llega al hecho duro, y como yo lo dije, hablamos de las papeleras, cuando se camisetea las papeleras y se camisetea todo, lo que pasa es que nuestra sociedad no es capaz de generar los consensos fundamentales. Y eso también puede llegar a explicar esa decrepitud, ese declive, esa pérdida de la búsqueda de belleza. Eso de que Montevideo tiene, no sé, los parques más hermosos que tiene Montevideo son el Prado, el de los Aliados y el Parque Rodó, que son monumentos bellos, que están hechos con todo lo que tiene que tener un parque para ser bello, que nos regalaron los alemanes el Pabellón de la Música, los suizos el Castillo, los españoles la Plazoleta Andalucía. Todo eso que es tan disfrutable, Montevideo ha abandonado la búsqueda de la belleza. Entonces, ¿por qué hemos abandonado la búsqueda de la belleza? Porque camiseteamos todo. Porque yo vengo acá y tengo que hablar 15 minutos de un pasado, porque ustedes, cuando me ven, reconózcanlo, cuando me ven un coronel mucho más que un candidato a intendente. Entonces. Por tus propias publicaciones, ¿eh? No, Exactamente. No inventamos Pero nada. a mí no me molesta. A mí no me molesta en lo más mínimo. Es lo que encuentra. A mí no me molesta en lo más mínimo. Pero si no nos sacamos la venda, ¿y puedo tener 5 minutos más? No. No, estamos repasados. Yo lo que les voy a pedir a la gente es lo siguiente. Voy a hacer 30 segundos de juego. Una señora se acerca a tirar la basura y ve que alguien tiró basura fuera del container. Ese día se enoja. Se enoja el día 1, el día 2, el día 5. En el 6, su cerebro dice, no te enojes más. No te enojes más porque vivís en una ciudad que es una mugre y no importa. Después pasan unos días, la señora no lo ve. Ninguno de ustedes ya casi ve a la gente durmiendo en la calle. Yo lo que le pido a la gente es que se saque la venda, que se revele y que diga, no, pará, hace 15 años y esta persona, dependiente de droga, con problemas psicológicos, se está pudriendo en vida y nosotros no lo vemos. Créenos que la vemos, la gente durmiendo en la calle, y hablamos bastante sobre ese tema. Roque García, muchas gracias por esto, amigo. A ustedes. Muy amable. Gracias. Vamos a ver.